Hola, buenos días. Mi nombre es Lian Maximiliano Aguilar Salas. Este es el tutorial número 9 y hoy voy a explicar sobre los temas de la conversión de magnitudes, también del mol a masa, mol a número de partículas y masa a número de partículas. Y por último es el uso de factores de conversión. Y bueno, ¿cuál es la conversión entre magnitudes? Bueno, sus fundamentos de la cantidad de sustancia es el mol y la masa molar. Y bueno, la química es una ciencia cuantitativa. Eso significa que no solamente estudia cómo están formadas las sustancias o cómo reaccionan pues entre sí, sino también cuánto de cada sustancia pues participa en una reacción. Y para responder las preguntas como cuánta masa se necesita para producir un compuesto o cuántas moléculas existen en una muestra, es que la química utiliza un sistema de medición que pues está basado en el concepto de la cantidad de sustancia. A diferencia de otras ciencias, bueno, la química trabaja con entidades que son extremadamente muy pequeñas, como los átomos, las moléculas y los iones. Y pues estas partículas tienen dimensiones del orden nanómetro, que es de, que es de 10 o también menores. Y su masa pues es tan pequeña que resulta, digamos, imposible medirla de forma individual con una balanza, con una balanza convencional. Y bueno, fue pues por eso necesario desarrollar lo que es una unidad que permitiera relacionar el mundo microscópico con lo que es el mundo macroscópico. Y esta unidad es el mol, que el mol construye pues uno de los conceptos que pues son más importantes de toda la química, ya que sirve como puente entre las partículas, que estas son las que forman la materia, y las cantidades que pues de estas se pueden medir son pues experimentalmente gracias al mol, ya que es posible convertir masa en lo que son número de partículas y partículas en masa, o también relacionar ambas magnitudes mediante cálculos, estequiométricos. Pero sin el concepto del mol sería pues prácticamente imposible realizar cálculos químicos que sean precisos y diseñar procesos industriales. También estas pues nos ayudan a producir medicamentos o a estudiar lo que es la composición de lo que es una sustancia. Y la química como una ciencia cuantitativa es que desde la antigüedad pues los científicos intentaron comprender de qué estaba formada la materia. Pero fue hasta el siglo XVIII y XXI cuando la química comenzó a desarrollarse como pues una ciencia basada en unas mediciones precisas. Y Antoine Lavoisier demostró que durante una reacción química la masa total permanece pues de manera constante. Y después John Dalton propuso lo que es la teoría atómica y explicó que toda la materia está formada por átomos.
Y a medida que avanzó la investigación científica, surgió lo que es un problema pues importante de los átomos, ya que pues estos eran demasiado pequeños para ser pues contados individualmente, y los químicos necesitaban una forma de trabajar pues con enormes cantidades de lo que son las partículas, que son utilizando lo que son los valores sencillos. Y pues así nació lo que es el concepto de la sustancia. Y actualmente todas las mediciones químicas se realizan utilizando 4 magnitudes principales, lo que es la masa, la cantidad de sustancia, el volumen y la concentración. Y pues entre ellas existe una estrecha relación que permite describir completamente una muestra química, donde la materia y sus partículas, es que toda la materia pues está formada por partículas que son extremadamente pequeñas, y pues estas están dependiendo del tipo de sustancias. Y digamos que pues dichas partículas pueden ser lo que son los átomos, que son las unidades fundamentales de los elementos químicos, y estas conservan todas las propiedades químicas del elemento. Un ejemplo pues sería el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el sodio, el cloro, ya que pues los átomos pues están formados por protones, neutrones y también electrones. Y pues las moléculas, una molécula pues es un conjunto de 2 o más átomos unidos mediante sus enlaces químicos, y estas pues puede estar formada por lo que son átomos iguales o diferentes. También sus ejemplos pues podría ser el H2, el O2, N2, H2O, CO2, NH3 y CH4. Por lo que las moléculas pues representan lo que es la unidad pues más pequeña, que es la que lo conserva lo que son las propiedades. Y los iones, bueno, los iones son las partículas con carga eléctrica, y estas pues se forman cuando un átomo gana o pierde los electrones. Pero si pierde electrones se convierte en un catión, y si gana electrones se convierte en un anión. Y bueno, sus ejemplos pues podría ser el Na, el Ca2, el Ci, el SO4 y el NO3. Por lo que digamos que los iones pues participan en lo que son numerosos procesos biológicos y también industriales. Y las unidades de la fórmula pues es que los compuestos iónicos no forman moléculas, y en su lugar forman las redes cristalinas. Entonces digamos que por ello pues se utiliza el término unidad de la fórmula, que la unidad fórmula pues representa lo que es la proporción que es más simple entre los iones que son positivos y negativos. Y pues en ejemplo sería el NaCl, el CaCl2, el KBr,
hay 2 o 3, y digamos que cuando se habla de lo que es un mol de NaSi2, pues en realidad se habla de un mol de unidades como su fórmula, y pues la cantidad de sustancia es una magnitud física, que esta pues es fundamental del sistema internacional, y su símbolo es N, por lo que su unidad pues es un mol, y la cantidad de sustancia pues nos indica cuántas entidades químicas pues existen dentro de una muestra, que no expresa masa, no expresa tampoco volumen y tampoco expresa tamaño. Entonces se podría decir que pues únicamente expresa lo que es el número de partículas presentes, y esta pues es una magnitud que pues es independiente de la naturaleza y de la sustancia. Y pues un ejemplo sería un mol de hierro, un mol de agua y un mol de dióxido de carbono, y pues todos contienen pues exactamente lo que es el número de partículas, aunque digamos que sus masas sean diferentes. Y bueno, la definición del mol es de que el mol pues es la unidad que pues es utilizada pues para medir la cantidad de sustancia. Desde la redefinición de lo que es el sistema integral de unidades en 2019, y un mol pues se define como la cantidad de sustancia que contiene exactamente 6.02.114.476 por 10 a la 23, y pues estas son entidades elementales, que pues estas entidades pueden ser lo que es un átomo, las partículas, los iones, los electrones, los protones, los neutrones y los radicales. Y pues las unidades y de la fórmula es que el tipo de entidad, digamos que siempre debe especificarse. Pues un ejemplo sería que un mol de átomos de carbono, también un mol de moléculas de agua y un mol de iones de sodio. Digamos que pues cada uno de estos contiene lo que es el mismo número de entidades, aunque sean completamente diferentes. ¿Y por qué se eligió ese número? Bueno, el número fue elegido al azar, ya que proviene de la relación entre la masa atómica de lo que es el carbono -12 y la cantidad de átomos que están presentes. Bueno, exactamente lo que son 12 gramos de este isótopo, y este valor pues fue determinado porque pues experimentalmente lo que son mediante numerosas investigaciones de alta precisión es de que actualmente pues es una constante física universal, por lo que al igual que la velocidad de la luz o la constante de Planck, también el número de Avogadro posee un valor fijo, que es el que forma la definición oficial del sistema internacional. Y pues esto garantiza que todas las mediciones que sean realizadas en lo que es cualquier laboratorio del mundo pues sean lo que es comparables. Y su analogía del mol es, bueno, el concepto del mol
pues puede comprenderse mediante una comparación con otras unidades de conteo. Y pues un par representa dos objetos, una docena pues representa 12 objetos y un centenar representa 100 objetos. Un millar representa 1000 objetos, y de la forma en la que el mol se representa. Y las partículas es la diferencia que pues radica en que el mol se utiliza pues únicamente para entidades microscópicas, y pues gracias a esta unidad digamos que es posible trabajar con las cantidades que pues son enormes de partículas sin tener que pues escribir números excesivamente grandes en cada cálculo. Por ejemplo, el número de Avogadro es el número de Avogadro que pues es una constante fundamental en la química, ya que su símbolo es N, y el mol pues es el que representa lo que es el número de las entidades que estén presentes en un mol, y también que no depende del tipo de sustancia, y pues siempre será el mismo para cualquier pues elemento o compuesto. Un ejemplo pues sería un mol de átomos de hierro, que se contiene 6.022 por 10 a la 23 en átomos, y un mol de moléculas de agua contiene 6.022 por 10 a la 23. Las moléculas es que un mol de electrones contiene 6.22 por 10 a la 23. Y los electrones es que la cantidad de partículas pues permanece constante, y lo único que cambia pues es el tipo de entidad que esté constante. Y bueno, la masa de los átomos pues es de que todos los cuerpos materiales poseen masa, y los átomos pues aunque son extremadamente muy pequeños también poseen masa debido pues a la presencia de protones, neutrones y de los electrones. Pero bueno, la masa de un solo átomo pues resulta ser pues muy pequeña, que pues es imposible expresarla pues de forma práctica en gramos. Y digamos que por esa razón la química utiliza una unidad que es especial, que se llama masa atómica, que se representa en U, también conocida como Dalton, que se representa en Da. Y pues esta unidad permite comparar la masa de los átomos utilizando un patrón universal donde la unidad de masa atómica se definió, digamos, tomando como referencia al isótopo, que es carbono 12, y se estableció que un átomo de carbono 12 tiene exactamente una masa de 12 unidades de masa atómica, y digamos que estas pues se determinan pues comparándolas con este patrón, y de esta manera, por lo que la masa atómica pues no representa la masa de un conjunto de lo que son átomos, sino la masa promedio de un átomo individual de un elemento. Por ejemplo, el hidrógeno es de 1.008 U, el carbono de 12.01 U, el nitrógeno de 14.01 U,
y el oxígeno de 16.00 U, el sodio de 22.99 U, el cloro de 35.45 U, el hierro de 58.85 U y el calcio, que es de 40.08 U. Y pues estas masas aparecen en la tabla periódica y pues también son fundamentales pues para todos los cálculos que sean químicos. ¿Y por qué las masas atómicas pues tienen decimales? En la naturaleza la mayoría de los elementos pues no existen, digamos, como un solo tipo de átomo, ya que pues estas presentan diferentes isótopos. Digamos que los átomos con el mismo número de protones pero diferente número de neutrones, y cada isótopo posee pues una masa distinta, por lo que la masa atómica que aparece en la tabla periódica pues corresponde al promedio, ponderando pues de las masas de todos los isótopos naturales de un elemento, y también pues considerando la abundancia relativa de cada uno. Digamos que por ejemplo sería el cloro, que pues existe pues principalmente como dos isótopos, que es cloro 35 y cloro 37, y pues como ambos se encuentran en diferentes pues proporciones, la masa atómica promedio es de 35.45 U, y pues no es un número entero, por lo que este mismo fenómeno pues ocurre con la mayoría de los elementos químicos. Y pues la masa atómica relativa pues es que la masa atómica relativa pues es una magnitud que pues esta nos indica cuántas veces es más pesado un átomo, y pues respecto a la 12ª parte de la masa del carbono 12 es de que no tiene unidades, ya que pues esta representa una comparación que es gracias a un concepto donde es posible pues comparar fácilmente lo que son la masa de distintos elementos. Un ejemplo pues sería un átomo de oxígeno, que es aproximadamente 16 veces pues más pesado que la unidad de referencia, y un átomo de sodio es cerca de 23 veces más pesado que un átomo de hierro, que pues es aproximadamente 56 veces más pesado. Y pues estas comparaciones pues también nos permiten calcular pues de posteriormente lo que son las masas molares de los compuestos. Y la masa molecular pues es cuando varios átomos pues se unen mediante los enlaces químicos y forman una molécula, y la masa de lo que es esa molécula recibe el nombre de masa molecular, por lo que digamos que la masa molecular se obtiene sumando las masas atómicas de todos los átomos que estén presentes en la fórmula química. Y pues un ejemplo es el agua, que es H2O, que dos átomos de hidrógeno son 2 por 1.08 U, que nos da un resultado que es igual al de 2.016 U. Y un átomo de oxígeno, que es de 16.00 U, es donde la masa molecular del agua es 18.016 U. Y pues otros ejemplos también podría ser lo que es el dióxido de carbono, que es el CO2, que es carbono 12.01 U, donde dos oxígenos de 2 por 16.0 U nos da un resultado que es igual al de 32.0 U.
Digamos que pues la masa molecular es 44.01, donde la masa molecular pues siempre va presente, y pues su diferencia entre masa atómica y la masa molecular es de que pues aunque ambos conceptos pues estén relacionados, no significan pues siempre lo mismo, o no significan lo mismo, ya que pues la masa atómica pues corresponde a lo que es un solo átomo, y esta se obtiene de lo que es una tabla periódica, que también se expresa en unidades de masa atómica, que es U. Y la masa molecular pues corresponde a una molécula que pues esté completa, y esta es la suma de la masa atómica, digamos, de todos los átomos que la forman, que también se expresan pues con lo que es unidades de masa atómica. Por ejemplo, el oxígeno, donde su masa atómica del átomo de oxígeno es de 6.00 U, y el oxígeno molecular es de O2, que su masa molecular es de 32.00 U. Y bueno, la masa pues es una fórmula, pues ya que no todos los compuestos pues forman moléculas, y los compuestos iónicos como el cloruro de sodio y NaCl pues forman redes cristalinas, y en estos casos pues no se utiliza el término de masa molecular, sino masa fórmula, que la masa fórmula pues también se obtiene pues sumando las masas atómicas de los elementos que pues estén presentes en la unidad de la fórmula. Y bueno, pues explicándolo pues de manera pues más matemática, pues serían ejercicios químicos, donde sería la conversión de masa a moles. Y bueno, ¿cuántos moles hay en 36 gramos de agua, que es H2O? Pues lo primero sería pues es de que la masa pues es una cantidad que pues nosotros podemos medir con una balanza, pero las reacciones químicas se interpretan en moles. Entonces pues bueno, el primer paso pues sería convertir lo que son los gramos a moles utilizando la masa molar de la sustancia, donde pues la masa molar del agua se obtiene sumando lo que son las masas atómicas de los elementos, por lo que hidrógeno pues nos da un resultado de lo que es 1 gramo mol, y oxígeno que nos da como resultado 16 gramos mol. Entonces pues nos daría, como estamos sacándolo del agua, que es H2O, y es 2 por 1 más 16, nos da un resultado de 16 gramos mol. De 18 gramos mol. Entonces digamos, después tendremos pues saber nuestros datos, donde de la masa son 32 porque se multiplicó por 2, y de la masa molar son 18 gramos mol. Y bueno, lo siguiente que tenemos que hacer pues es sacar lo que es nuestra fórmula. Como tenemos que sacar nuestra fórmula, pues quedaría de la siguiente manera, que sería moles igual a masa, y sacando la división de lo que es la masa molar, donde quedaría como moles igual a 36 gramos dividiéndolo en 18 gramos mol,
donde pues su operación de esta sería los moles igual a 2 mol, que pues que nos quedaría de esa manera. Donde se podría decir que pues la respuesta es de que 36 gramos de agua, que en 36 gramos de agua hay 2 moles de H2O. Y bueno, el ejercicio número 2 es la conversión de moles a masa. Por lo que, ¿cuál es la masa del dióxido de carbono? Que es CO2. Pues bueno, en este caso pues es de que conocemos lo que es la cantidad pues de la sustancia, y pues en esta queremos saber cuántos gramos representa. Y pues lo primero que debemos de hacer es de calcular lo que es la masa molar, que la de carbono sería en 12, que son 12, y del oxígeno 16, que estas son en gramos mol. Lo siguiente que tenemos que hacer pues es sacar la operación de CO2, que sería CO2 igual a 12 más 2 por 16, que nos da lo que es CO2 igual a 44 gramos mol. Y digamos que pues eso significa que un mol de CO2 pesa lo que son 44 gramos. Y pues que los moles, que son igual a 3 mol, y la masa molar es igual a 44 gramos mol, es donde pues tenemos que sacar nuestra fórmula, que la fórmula queda como masa igual a moles por masa molar. Y pues tenemos que sacar nuestra sustitución, que es masa igual a 3 por 44. Y pues la operación, que sería masa igual a 132, que sería la multiplicación. Donde pues la respuesta es de que 3 moles de CO2 tienen una masa de lo que son 132 gramos. Y pues nos vendría quedando de la siguiente manera. Y bueno, el ejercicio número 3 pues es la conversión de los moles a partículas. Y es, ¿cuántas moléculas existen en 2 moles de agua? Que es el H2O. Y bueno, digamos que el mol sirve pues para contar las partículas, que pues son muy pequeñas. Y pues también cada mol contiene exactamente lo que son 6.022 por 10 a la 23. Por 10 a la 23, que son de partículas. Y pues este valor pues recibe el nombre del número de Avogadro, por lo que digamos que cuando queremos convertir moles en partículas, pues simplemente pues lo multiplicamos por este número, que es 6.022 por 10 a la 23. Y bueno, de este ejercicio lo que tenemos que sacar pues son lo que son sus datos, lo que son los datos. Y digamos que los moles
es igual a 2 mol. Igual a 2 mol, por lo que sería el número de Avogadro, que sería 6.022 por 10 a la 23. Y de moléculas y mol, que sería este. Y lo siguiente que tendremos que hacer en este ejercicio pues sería sacar lo que es la fórmula, que es de partículas igual a moles por lo que es el número de Avogadro. Por número de Avogadro. Y pues nos iría quedando de lo que es esta manera. Y digamos la sustitución pues tendría que ser como 2 por 6.022 por 10 a la 23. Y la operación sería de 12.044 por 10 a la 23. Por lo que el resultado pues sería 1.2044 por 10 a la 24 de moléculas. Entonces digamos que su respuesta es de que en 2 moles de agua existen pues lo que es aproximadamente 1.20 por 10 a la 24 de lo que son moléculas. Y nos quedaría de la siguiente manera. Y en el ejercicio número 4 pues es lo que es la conversión de partículas a moles, por lo que sería una muestra contiene 3.011 por 10 a la 23 de moléculas y de oxígeno, que es el CO2, que es este. Y bueno, pues cuántos moles de esta pues son, ¿no? Que primero pues tendríamos que explicar de lo que es el número de partículas, y también de que queremos saber cuántos moles pues representa cada uno como un mol, que pues un mol contiene lo que es 6.022 por 10 a la 23 de partículas. Pero también debemos de dividir pues entre el número de Avogadro, que tendríamos que sacar lo que son los datos, y pues sería lo de partículas, que serían las partículas igual a 3.011, que es por lo que lo queremos sacar, que es el dato que nos indica nuestro problema. 11 por 10 a la 23, que es el de Avogadro. Y lo siguiente sería con el número de Avogadro, que sería igual a 6.022 por 10 a la 23. Y ya que sabemos esto, pues tenemos que sacar lo que es nuestra fórmula. Nuestra fórmula, que quedaría como moles igual a partículas, y lo tenemos que dividir en el número de Avogadro. Y bueno, ahora pues es la sustitución, que pues la sustitución sería de 3.011 por 10 a la 23. Y esto lo tenemos que dividir. Lo tenemos que dividir entre 6.022 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro.
que en esta, dividiéndolo todo, se nos daría como resultado que los moles es igual a 0.5 mol. Por lo que digamos que el resultado de todo esto es que la muestra contiene 0.5 moles de O2, que es el oxígeno. Y bueno, en el ejercicio número 5 o problema número 5, pues es la conversión de masa a partículas. Y es cuántas moléculas hay en 18 gramos de agua, que se representa como H2O. Y bueno, pues este ejercicio pues combina lo que son dos conversiones, ya que pues en este no es posible convertir, digamos, directamente gramos en partículas, ya que siempre se realiza en dos pasos, que el primer paso pues sería convertir la masa en moles y el segundo paso es convertir los moles en partículas mediante pues el número de Avogadro, que pues el primer paso que tenemos que hacer pues es sacar nuestros datos, donde pues esto los tenemos que checar en la tabla periódica, que sería que la masa es igual a 18 gramos y la masa molar es 18 gramos mol. Y por lo cual de esta pues tenemos que sacar lo que ya es nuestra fórmula, donde pues nuestros datos se representan de siguiente manera. Lo siguiente pues es sacar la fórmula, que sería moles igual a masa, y pues por lo cual pues lo tenemos que dividir, que es la masa molar. Y bueno, después de sacar pues lo que es nuestra fórmula, pues lo siguiente paso que tenemos que hacer pues es nuestra sustitución, que es 18 y se divide en 18. Y digamos que el resultado de este pues sería un mol. De este sería un mol, que queda representado de esta manera. Y pues en nuestro paso número 2 sería igualmente sacar nuestros datos de moles, que es 1, y en el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. Igualmente seguimos los mismos pasos sacando nuestra fórmula, que sería lo que es partículas igual a moles por el número de Avogadro. Y pues ya es nuestra sustitución, que como mol es 1 por el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23, nos da de moléculas. Por lo que digamos que nuestra respuesta es en 18 gramos de agua, que es 6.022 por 10 a la 23 de moléculas, que sería nuestro resultado. Y este vendría siendo nuestro segundo resultado, el que está en esta parte de aquí. Y pues eso sería todo de mi parte, y pues muchas gracias por ver el video.